El concepto es creepypasta. Llegó a nuestro mundo hace unos cuantos años. Hay quien habla de él como de digitalización lógica de las llamadas leyendas urbanas. Pero he sabido, por mis buenos amigos Tomás Hijo y Pablo Vergel, que es un mundo en evolución permanente. Es decir, que surgen nuevos mitos, leyendas, verdades, a una velocidad exponencial, evidentemente, soportando a lomos de la tecnología un sinfín de historias que tienen una gran popularidad. Y me gustaría en estos minutos zambullirme en ello, saber qué está pasando ahora. Porque si hemos hablado de las psicofonías, esas serían nuestras creepypasta, entre comillas, de esa época, ¿no? Algo que irrumpía, que nos impresionaba. Ahora, ¿qué está ocurriendo? Los chavales más jóvenes, ¿con qué se están impresionando? Hay un trabajo recopilado por nuestro compañero Creepypasta. Bueno, claro, Slenderman y demás es casi arqueología, pero hay que empezar por el principio. Tomás Hijo, bienvenido como siempre, amigo. ¿Qué tal estás? Encantado de estar aquí. Pablo Vergel. Hola, Iker. Hola, alta extrañeza pura y dura, ¿no? Sí, efectivamente. Es un dossier especial de alta extrañeza. Una actualización de la alta extrañeza. ¿Alguien puede no saber cuándo llega el concepto creepypasta y por qué se impone en este mundo digital? Pues llega, como has dicho al principio, por una transformación lógica de todo el cuerpo legendario que arrastramos desde que somos hombres, ¿no? Desde la vieja leyenda tradicional, se convirtió en un momento dado en la leyenda urbana que todos conocemos, hecha como para aparecer en los tablones de anuncios de las empresas, para ser mandado por SMS, y de repente con el advenimiento de Internet y el surgimiento de la posibilidad de producir pruebas para esas leyendas urbanas, aparece la creepypasta, que no es otra cosa que la leyenda urbana puesta en Internet y normalmente acompañada de algún elemento audiovisual, textual, en la web, en un foro, que de alguna forma acredita su verosimilitud, su realidad. ¿Se hace como toda leyenda urbana para ser creída? Por supuesto. Y esa además es la clave esencial. Yo, recuerdo una cita maravillosa de Cunqueiro que decía: yo cuando cuento un cuento de un asesinato me gustaría llevar el pañuelo manchado de sangre como prueba de lo que estoy contando. Esto es lo que se hace precisamente con las creepypastas en la mayoría de los casos. Es el acompañar la historia de una posibilidad de viralización apoyada en eso, en un vídeo, en una foto, en un audio, incluso a veces en una propia página web o en algo que existe previamente como un videojuego o una película que se amplía de alguna manera con un relato y que de alguna forma intenta explorar aspectos ocultos de esa cosa que ya existía, ¿no? Puede ser una serie de animación, puede ser un videojuego, puede ser cualquier cosa. Subirse a lomos de todo eso. Eso es. Don Vergel, ¿hay algún punto fundacional, algún inicio oficial? Hemos oído hablar mucho de Slenderman, pero hay por ahí varias que se disputan, ¿verdad? El inicio de la creepypasta moderna. Sí, bueno, como bien ha dicho Tomás, a finales del año de la década pasada, desde el último lustro, 2005-2010, las redes sociales, su propia lógica del mundo digital, acaban trasladando como hemos dicho, esas leyendas de toda la vida que antes se contaban alrededor de la hoguera, van lanzando sus tentáculos a nuevos medios, ¿no? Y nunca mejor dicho de tentáculos, ¿no? Porque Slenderman era un individuo largo, extraño, a veces sin rostro, que tenía en algunas fotos unos tentáculos. Sigues viendo las fotos originales de Slenderman con los niños y demás, y oye, tienen algo, No, es un trabajo soberbio, potente, yo creo que artísticamente nadie lo puede dudar, ¿no? Es curioso porque de la creepypasta viene el nombre de creepy, que quiere decir inquietante en inglés, y pasta, que es copiar y pegar, creepy paste, ¿no? Y esto es la clave de cualquier leyenda urbana, de cualquier mito, ¿no? La tradición oral y cómo se va difundiendo con ese halo de verdad. Siempre tiene que haber una retórica de verdad y de credulidad en el asunto, ¿no? Esto es fundamental. Hay otro rasgo también muy importante, que normalmente, aunque luego veremos, hemos hablado antes del Slenderman, parece que es una creación colectiva, una ficción colectiva, pero luego tiene copyright, ¿no? Pero tiene que tener la apariencia de esa generación espontánea, ¿no? Bueno, Slenderman, hemos hablado a veces de él, una figura que irrumpe en nuestro mundo, una especie de embajador de lo otro, que encima está relacionado con desapariciones de niños. Sí. Claro, la historia era muy potente, pero decías que había una como anterior o por ahí andaba, el explorador. Sí, Ted el espeleólogo. El espeleólogo, es verdad. En su versión original es Ted de Caver, que es la primera creepypasta con el formato y de alguna forma canónica, ¿no? Porque si nos fuéramos más para atrás, hay otras experiencias muy parecidas, incluso antes de la era digital, ¿no? Pero Ted el explorador es una historia que surge en un foro de internet más o menos en el año 2000, en el que hay un tipo que descubre una cueva debajo de su casa. Es una cueva que es conocida, que se visita, pero él descubre que hay un pequeño orificio al fondo de la cavidad
y se propone con un amigo suyo, con ayuda de un perro y de algunos elementos más, agrandar esa pequeña cavidad que por la que solo puede meter una mano. Es que la historia de inicio es genial. Claro, es una o sea, te maravilla. queda bueno, ¿y qué pasa, no? Es la fuerza del creepypasta. ¿Qué pasa? Meten unos martillos neumáticos, empiezan a ampliar el agujero y este tipo en ese foro va colocando día a día un diario de sus avances. A veces son simplemente apuntes técnicos de se nos atascó el taladro, pero uno de los primeros días que están excavando empieza a escuchar cosas al otro lado del agujero. Empieza a escuchar gritos, incluso a veces por encima del sonido del taladro y con auriculares insonorizantes puestos. Viene un viento extraño, hay un olor que él no es capaz de identificar y llega un momento en el que él consigue, va haciendo fotos, por supuesto, porque aquí estamos en este tema de la verosimilitud, y hay un momento donde hace un agujero lo suficientemente grande para entrar reptando, ¿no? Como en esas cuevas que a ti tanto te gustan. El tipo se mete, solo consigue meter la cabeza, descubre que hay unos jeroglíficos dentro, hay una extraña piedra redonda, hay unos cristales. Y el perro se asusta mucho, él se inquieta, hay un momento de terror y entonces anuncia en el foro que al día siguiente va a volver a la cueva, pero armado. Y ese día se interrumpe la comunicación y ahí se acaba la historia de Ted el Espeleólogo. Buenísima, porque tiene todos los elementos que ya veíamos en el mundo del cine en el documental Encontrado en ocasiones, ¿no? Exactamente. Un poco a la inversa. Es maravilloso cómo la tecnología ayuda a la cultura a generar también sus propias sombras con enorme éxito, porque aquí hay una ley un poco darwiniana, ¿no? El creepypasta, la historia que tiene de verdad eco y se viraliza, sobrevive, y otras, por mucho intento, promoción que haya detrás, cuántos escritores y cuánta gente ha intentado, bueno, venga, ahora. No, si es artificial, es como que el pueblo lo nota. La primera persona en el mundo, tengo que decirlo, claro, él es el catedrático de la alta extrañeza, y hay galones en esto, que me habla de algo que pasa en TikTok. En TikTok, con unas extrañas habitaciones. ¿Cómo es esto, Vergel? Bueno, a partir de 2019, curiosamente en un foro 4chan, donde bueno, que todo el mundo conoce, claro. en uno de los pequeños apartados, esos recónditos lugares de la web, pues un usuario sube un vídeo aparentemente anodino, porque no es un vídeo, quien lo quiera ver, luego podréis ver el recurso, pues se ve una especie de lugar, de una serie de habitaciones con sucesiones consecutivas donde no parece ocurrir nada, ¿no? Y empieza a decirle a la gente que qué le sugieren esas habitaciones. Y poco a poco es un usuario, además, que en este caso sí que la creación es colectiva, esto no tiene ninguna autoría, empieza a sobreponerse capas, ¿no? Hay gente que empieza a hablar, pues yo me podría imaginar que esto es un lugar, es un glitch de la realidad, es un lugar intersticial, forma parte de túneles secretos, empiezan a decir, y hay un señor que escribe un poema muy curioso de ten cuidado, puede haber unas entidades, y a partir de un pequeño párrafo ya crea toda la base fundacional de la cantidad de elementos. Hay una wiki creada de las backrooms que se está expandiendo, se están generando vídeos, empiezan a surgir. Tiene que ver mucho con la cultura del videojuego, estos pasillos del first person shooter, hemos jugado todos al Doom, pues todo este tipo de pasillos. De ir solo por un pasillo donde no sabes qué hay en la siguiente esquina. Y empiezan a aparecer entidades, empieza a crearse una serie de niveles, hay subniveles, hay distintas categorías. Un mundo categorías. paralelo se está creando ahora con las backrooms. Sí. What the hell? What the hell? Don't move. Y lo curioso es que, si te fijas, o si os fijáis, hay gente que está preguntando, ¿son reales las backrooms? Están la gente indagando, que es un poco esa línea, esa barrera que la creepypasta siempre plantea de difuminar la realidad y la ficción y cómo se van trasladando unas a otras, ¿no? Fijaos qué interesante es esto, compañeros, y vosotros esto lo sabéis todo. Estamos en el salto hacia un año de la inteligencia artificial. Sí, sí. Esta noche hemos tenido la prueba de cómo puede generar cosas, bueno, que son un salto. Yo hace poco, con un par de aplicaciones, hacía en mi casa unas portadas de revista, las difundía en redes sociales, llamaba Horizonte, podía ser Cuarto Milenio, y ponía una creación mía en inteligencia artificial con unos capiteles muy tenebrosos de unos niños, y lo lanzaba ahí, como, evidentemente, como una muestra de cómo la inteligencia artificial puede generar
muy sencillamente cosas aparentemente increíbles, alucinantes y dignas de una portada de una revista que se llamase Horizonte y donde ellos estarían, por supuesto. Bueno, pues de inmediato el público no sabía si la imagen era real, si la revista era real, si los capiteles que salían eran reales. Y yo me pregunté, para estas historias, Tomás, Pablo, el salto de la inteligencia artificial en un creepypasta puede ser la bomba. Claro, eso va a ser un combustible nuclear para este tipo de historias, porque, por ejemplo, si volvemos al caso de las backrooms, lo que empezó siendo un vídeo donde una cámara se movía por una habitación de paredes amarillas con la moqueta enmohecida y húmeda, ¿no? Y al final, bueno, pues poco más podías ver. Ahora mismo hay una wiki donde esta creación colectiva va creciendo. Ahora mismo hay un cálculo, hay 4 niveles en las backrooms ya perfectamente establecidos, con cientos de subniveles perfectamente documentados. Un mapa paralelo del mundo. Exactamente, virtual. Es una realidad ¿Un paralela. metaverso? Sí. Ellos lo llaman el no clip, ¿no? Un sitio donde hay un solapamiento extraño entre esa realidad y la nuestra, donde tú puedes caer, donde hay reglas para poder pasar de un nivel a otro, porque se sabe que en cierta habitación del nivel 3 hay un ascensor que si entras y pulsas una determinada combinación de botones te lleva a otro sitio. Es de una complejidad de verdad mareante. O sea, yo he intentado Es un laberinto real tipo... No sé. Sí, yo he intentado extraer ahí un poco, bueno, pues voy a ver si puedo hacer un resumen. Es imposible. Hay cientos de niveles. Ahora han surgido otras habitaciones nuevas que son las front rooms, que son una especie como de universo inverso de las backrooms. Hay backrooms inversas, backrooms enigmáticas, están tipificadas. Hay un catálogo de criaturas que ya es de cientos de las criaturas que habitan en las backrooms. Y no solamente eso, sino de los objetos, como si fuera un videojuego, una aventura en la que tú puedes participar, que puedes encontrar, con cosas como el elixir del dolor, las polillas... Pero aquí la diferencia, Tomás, Pablo, es que hay mucha gente que cuando esto se lanza piensa que es real y actúa al respecto. La gran pregunta es, ¿puede haber creepypastas peligrosas? Bueno, en el caso de las backrooms sí que es verdad que yo creo que hay una especie de consenso entre juego, realidad y ficción que parece no ha tenido ninguna consecuencia real. De hecho, como bien sabes, también se incluyen muchas pistas, es muy participativo, la gente tiene que resolver puzzles, esto es un universo que se está en expansión. Pero en el caso del Slenderman, que es un caso paradigmático, sí que, bueno, quizá haya sido la figura que más relevancia ha tenido, y a mí, como una persona interesada en el folclore o en la cultura popular, me parece que pudimos ver, la gente que estamos interesados en estos temas, la gestación en tiempo real y completamente trazable de un monstruo contemporáneo, ¿no? Y eso es que se genera el Slenderman. Hubo gente que mató en nombre de ese monstruo, ojo. A partir de que, bueno, empieza, como él ha dicho, es muy claro aquí, hay creepypastas que funcionan y otras que no. Y esta tuvo algo que empezó, yo creo que es fabulosa, ¿no? Toda el arte. En cuestión de semanas, cuando sale el Slenderman y empiezan a generarse este lore, estas fotos y estos distintos recursos que se van generando de manera espontánea, enseguida te vas a encontrar un grabado alemán del siglo XVI o grabados aztecas del Slenderman. Se iba generando toda una cultura alrededor de esto, ¿no? Entonces, pues se convirtió en una especie de hombre del saco del siglo XXI para adolescentes estadounidenses que, ya sabes, con los retos virales poco a poco empiezan pues como a desafiar a ellos mismos y al propio monstruo, ¿no? Y en 2014, en Wisconsin, pues desgraciadamente 2 niñas, por una especie de juegos rituales, acaban acuchillando a una compañera del instituto, ¿no? Y bueno, la chica no fallece, pero llega al borde de la muerte, ¿no? Luego también se produce una niña que casi le prende fuego a su casa. Hay oleadas de suicidio donde la gente empieza a hablar de que la gente tiene miedo, ¿no? Del Slenderman, ¿no? Y como hemos dicho antes, mucha gente duda. La clave del creepypasta es la duda, ¿no? La verosimilitud y que tú te plantees si esto puede ser verdad, ¿no? Y por supuesto, en el libro de Tomás también se puede ver muy bien, tiene que ver mucho muchas veces con la contribución que hacen las distintas personas que acaban creando una ficción colectiva que funciona, ¿no? Ficción colectiva sería el siguiente paso, ¿no? Claro. Es una cosa que inventa alguien, que inicia alguien, que las mentes colectivas van generando, es muy de inteligencia artificial humana en este caso. Exacto, es la distorsión. Es la inteligencia humana en conjunto, como una especie de enjambre, y luego cuando se suelta o se va perfeccionando, mucha gente actúa respecto a eso como si fuera una verdad. Claro, y en el caso de Slenderman, esta creación colectiva ha funcionado de una manera extraordinaria, porque Slenderman ha pasado de ser una foto
que se hizo para un concurso de manipulación digital y de creación de monstruos en entornos, en una web que se llamaba Something Awful, para simplemente un concurso a ver quién creaba el monstruo y lo insertaba en un paisaje y tal. Y ahora ya sabemos que Slenderman tiene unos poderes especiales que están perfectamente consignados, tiene una serie de sicarios y de siervos en nuestro mundo que van desde demonios a zombies, a poseídos, pero con unas características especiales. Crea un malestar que se llama The Sickness a su alrededor, que tú lo puedes percibir, y ya hay teorías que dicen si eso es una especie de residuo interdimensional, si es radiación. Bueno, ya es un corpus, no es una criatura, no es algo que se inventa alguien, sino que es un corpus legendario que ya te digo que es casi imposible resumir o rastrear en su Pero esto sería hace 15 totalidad. años más o menos, o 10 años. Sí. ¿Cuál es el Slenderman hoy? ¿Hay algún personaje, alguna criatura que os haya impresionado? ¿Algo en concreto respecto a una creepypasta de ahora? ¿Qué destacarías, Tomás? Pues no lo sé, yo ahora creo que, o por lo menos lo que a mí me llega y lo que yo más veo es todo este aluvión de criaturas que vienen de dos mundos principalmente, de las backrooms y luego de otra creepypasta gigante, enorme, que es la Fundación SCP. ¿Qué es eso? Bueno, la Fundación SCP es una fundación ficticia que se encarga de asegurar, contener y proteger. Es una agencia paranormal que trata de luchar contra todas las criaturas que desde otras dimensiones amenazan la nuestra. Esas criaturas no solamente son monstruos como Slenderman, también son objetos, ahora podemos poner algún ejemplo si quieres, y también son incluso lugares que de repente, por estas fisuras que hay entre estas realidades y otras, pues se conectan con la nuestra. Hay lugares reales que dicen que... Hay lugares, ¿ves? Ya está mi duda. sí, sí. Hay lugares reales que se consideran pasadizos al otro mundo y se señalan. Sí, están señalados. Te falta preguntar, pero existen, ¿no? Claro. Pero esa es la esencia, ¿no? Claro. Hay uno de ellos que es maravilloso y que es uno de mis favoritos del creepypasta. Una conocida cadena de muebles nórdico, ¿sí?, cuyas tiendas se caracterizan por su estructura sí, laberíntica también. Sí. Bueno, pues hay uno de estas tiendas en algún lugar en esos países nórdicos donde si entras y abandonas el recorrido trazado ese que todos conocemos por las distintas secciones, sales de esta realidad, entras en la realidad paralela y te pierdes en una tienda infinita que nunca puedes terminar de recorrer y en la que hay cientos y cientos de personas atrapadas para siempre, que han formado tribus, que han formado colectivos, que han formado regímenes de gobierno y que viven en ese mundo donde por otra parte de la estructura guiada. Claro. Y se perdieron ahí, en el laberinto infinito de la tienda de muebles. Y ahí esas personas, claro, tienen recursos para habitar, tienen sus cocinas, tienen sus camas, tienen sus suministros alimenticios, sus restaurantes, luchan por ellas, los hay amigables, los hay hostiles. Usted me recuerda, fíjate, antes de todo esto, cuando Umbral, en uno de sus libros, hablaba de un crimen en Madrid que era conforme en la vieja Galería Despreciados, por ejemplo, iban subiendo las escaleras mecánicas, tú pasabas menaje del hogar, pasabas... Y hay una zona donde no sabes qué hay, oportunidades, y sigues. Y siempre hay una que va hacia la nada, ¿no? Hacia la oscuridad, donde a lo mejor hay un maniquí, y ahí era el crimen. Bueno, pues era un poco la leyenda urbana del miedo, imagino tecnológico, de la llegada de los grandes almacenes que generaron no pocas leyendas urbanas. Pero esto demuestra... Pablo, la increíble frescura de la mente colectiva generando historias que a veces son impresionantes. Tú que eres un gran editor y que, por cierto, has editado una cosa, esto te quiero felicitar personalmente, sobre la increíble, que es un poco nuestro emblema también, la increíble bicha de balazote, que es muy de creepypasta. Esto lo sacas y se lo creen, que es una figura, ¿eh? Pero cómo está la mente colectiva, ¿no? Bueno, al final se van gestando este tipo de dinámicas que, como ha dicho Tomás, hay una traslación permanente, porque luego todo esto se traslada también a Google Maps. Empiezan a poner localizaciones donde tú puedes desbloquear la realidad, ¿no? Como él ha dicho. Desbloquear la realidad en Google Maps. Si vas a este lugar y haces ciertas cosas, vas a poder... Y bueno, pues eso genera una serie de diálogos y de rumores online y de foros online donde están permanentemente... Esas zonas de Google Maps que de repente no se pueden ver, por ejemplo, que dan mucho que hablar de por qué no se puede ver, ¿no? Sí, que hay un secreto. Y luego también me hace gracia lo que ha comentado Tomás, porque también al final son cosas que conectan con unos infiernos muy cotidianos, ¿no? Como ir a cierto almacén de muebles un fin de semana, ¿no? Y perderse, ¿no? Que es como la pesadilla del ciudadano medio, ¿no? Pero al final aquí lo acaban ensalzando y mitificando, ¿no? Eso es la clave, ¿no? Creando una especie de mitificación. Que eso, yo un poco el éxito del Backroom ha sido
revalorizar el lugar anodino, ¿no? El lugar de transición, los espacios liminales, los no lugares. Claro, porque son edificios de oficinas interminables. ¿no? También Y es extremadamente moderno porque rompemos con el gótico. Claro, no con hay la gran gótico en casa las gótica, creepypastas. con el villano. Es el lugar cualquiera. Es el lugar donde te pierdes. Sí. Vamos a hacer una cosa, vamos a pedir... ¿Usted conoce estas leyendas urbanas e información ahora mismo? Con el aire de las redes sociales y este mundo interconectado, claro, es el mapa que los creadores de redes, perdón, de leyendas urbanas o creepypasta, jamás ni imaginaron en sus sueños que una historia bien contada, hemos tenido ejemplos en Twitter, una historia bien contada, ¡pa!, llegaba a una cantidad de personas increíble y encima con el desvelo de si es verdad o no, y generaba sus efectos. O sea, es un campo de exploración alucinante. Estoy seguro que seguiremos hablando de algunas de ellas y que nos envíen, por favor. Podéis, nuestro público puede sorprender hasta vosotros, ¿eh? Estoy seguro. Sí, sí. Don Tomás, hijo, gracias, amigo. A usted. Don Vergel, gracias, Un amigo. saludo. Creepypasta. Hoy, en formación. Pablo Vergel, que sabe mucho de mitos, decía, es que estamos asistiendo a lo que a lo mejor duró 5 siglos hacerse en Grecia. Ahora estamos viéndolo en tiempo real, en esta aceleración. Continuamos en Cuarto Milenio.